Sigue siendo rústico, pero era una ventanilla de plantas, un techito, entonces ahí se tiene que mantener rústico porque probablemente la casa tenga un sitio más de 100 años. No en las mismas condiciones, pero más de 100 años. Pues si quieres empezamos con el... Sí, va a empezar Roger va a platicar de las actividades primero, de las pasadas. Y ya podemos... 2, 3. Yo digo para... Va a estar hablando acá. Y voy a dejar uno aquí en la mesa. Ah, ok. Sí. Bueno. ¿Ya? ¿Listos? Sí, si quieren entonces. Pues vamos a empezar los del capítulo, sí. Y después ya pasamos a los panelistas. Bueno, ahorita alcanza a llegar. Sí. Algo rápido nada más para el arranque. Aquí está. Omar. Sí. Ahorita todavía vamos a tardar unos 15 minutos. Adrián, ¿te subes? No van a hablar, nada más para que estén ahí arriba. Para indicar que son del capítulo. Sí, Y luego... Sí. ¿Puedes meter esto? Sí. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este evento que es parte del capítulo estudiantil de inteligencia artificial. Como cada semestre, este es nuestro tercer semestre. Cada semestre arrancamos con un panel, con un evento. Tenemos a varios invitados que ya están aquí, que ahorita van a participar con este tema tan interesante que es la IA, entre el progreso y el riesgo. Un tema donde va a haber buenas preguntas y seguramente muchos comentarios de todo esto que estamos viviendo y justo en este año que es pues un
punto importante de inflexión en muchas cosas. Como sabemos, la IA pues, está impactando en muchas áreas, de muchas maneras. Así que bueno, les doy la bienvenida en nombre mío, yo soy Rogelio Ferreira, y en nombre de mis compañeros que están aquí al frente, profesor Adrián, profesor Guadalupe, profesor Jonathan, profesora Rocío, la profesora Brenda, que son parte importante del capítulo estudiantil, y pues todos ellos son con los que hemos estado trabajando. Y ahorita vamos a dividirlo en dos partes. Una primera parte muy breve, que es comentarles un resumen de lo que hicimos todo el año pasado. Después viene las actividades que se van a hacer este semestre, que también va a ser muy breve, y ahora sí arrancaríamos con el panel. Así que bueno, esperemos, por si tienen amigos, compañeros, todavía pueden llegar. Vamos a estar hasta más o menos la 1:30, pero vamos a empezar con el primer punto, y pues es algo muy breve, ¿no? No sé si se alcanza a ver, pero bueno, es un poco el resumen de lo que se hizo el año pasado. Se arrancó, de hecho todavía no tenemos un año, todavía no tenemos ni siquiera un año porque arrancamos en marzo, pero bueno, estas son las áreas con las que estamos trabajando. Ahorita tenemos más de 100 alumnos inscritos ya como parte de nuestro capítulo, y más o menos 30 alumnos que ya estuvieron directamente participando con nosotros en los talleres. Tenemos profesores que son nuestro comité directivo, nuestros consejeros, de los cuales aquí está el doctor Guadalupe, y la directiva con la que se arrancó el año pasado. Su servidor, pues soy el presidente, y a partir de este semestre ya profesor Jonathan, ahorita vamos a hacer el cambio, él va a ser el nuevo presidente para este nuevo periodo. Y bueno, pues así, esta es la foto precisamente conmemorativa de hace un año, cuando arrancamos, y tuvimos también un panel con varios invitados. Tuvimos varias conferencias. Este documento por ahí creo que ya se los compartieron en nuestra página, por si alguien lo quiere revisar, pero pues estas son las conferencias que se dieron, en las fechas que se dieron. Tuvimos una exposición fotográfica también, y algo importante, en el verano tuvimos alumnos del Delfín. Tuvimos como 26, algo así, 26 alumnos del Delfín, que de hecho no sé si sepan, pero de la mitad de los que vinieron al TEC, la mitad estuvieron aquí con nosotros en el área de inteligencia artificial, y pues estuvo muy interesante todo el verano. Este es nuestro segundo panel que tuvimos el semestre pasado, y hoy pues también vamos a tener nuestro tercer panel. También tuvimos algunas conferencias, y tuvimos un taller para nuestros alumnos que son parte del capítulo. Algunos de ustedes tal vez estuvieron ahí en el taller. Se dieron dos talleres, unos para el Delfín. Vinieron gente de como 5 o 6 estados diferentes de México, y también ese taller que ven ahí pues también se dio a alumnos de aquí adentro. Para que estén pendientes, vamos a repetir, va a haber nuevos talleres, va a haber más conferencias, eso ya ahorita lo comentará Jonathan a continuación. Y bueno, pues ese es un pequeño resumen, y lo más importante pues es que no se pierdan las actividades. Vamos a seguir con las actividades, y a continuación pues voy a ceder la palabra a Jonathan, y a partir de este momento pues Jonathan es el nuevo presidente del capítulo, así que les pido un fuerte aplauso para él. Darles las gracias por todo esto que hemos hecho, y ahora pues vamos a echarle ganas con Jonathan. Así que, bueno, Jonathan, te cedemos el micrófono. Aquí está la planeación que va a presentar hoy. Ok, ¿qué tal? Muy buenas tardes ya. Para no alargarnos más, vamos a presentar estas actividades que vamos a realizar durante todo este semestre de una manera muy rápida. Bueno, son las actividades que vamos a realizar. Pues arrancamos, como ya es costumbre, con un foro de apertura, con una
con un panel de expertos para hacer diferentes preguntas. La de atrás. Ahí está. Ok, vamos a continuar también con algunos seminarios. Van a ser todos los miércoles y vamos a iniciarlos a partir del siguiente miércoles. Ya tenemos agendados 5 seminarios donde son pequeñas pláticas, conferencias, donde diferentes investigadores del área de inteligencia artificial van a abordar acerca de un tema, acerca de la investigación que estén realizando en su momento, o una investigación que nos pueda ser interesante para ustedes como alumnos. Entonces vamos a empezar a partir del siguiente miércoles. La información de cada una de estas vamos a ponerlas en lo que es nuestra página de Facebook. Además, para los miembros del capítulo, estamos dándoles becas patrocinadas por la compañía analítica Delfos, que tiene un convenio con nosotros, que de hecho hoy, al terminar esta conferencia, estas pláticas, vamos a firmar el convenio de manera oficial. Ya nos ha dado algunas becas para los cursos que él da. Por ejemplo, nos dio 5 becas para un curso sobre SQL, otro para análisis de datos. Estos cursos que nos brinda, estas becas, las rifamos a los miembros del capítulo de inteligencia artificial. Entonces, si aún no están inscritos en el capítulo, es la oportunidad de inscribirse y tener estas bondades del capítulo, como estos cursos, entre algunas otras cosas. La siguiente, toda esta información la estamos publicando en nuestra página de Facebook. Lo pueden encontrar así, Inteligencia Artificial IT Morelia. Ahí vamos a estar compartiendo toda la información de los seminarios, así como de cómo convertirse o ser parte de este capítulo estudiantil. Ahí vamos a estar poniendo la liga para que se registren y posteriormente ingresarlos a nuestro grupo de WhatsApp, donde ahí tenemos pues toda la información de nuestro grupo. ¿Ok? Entonces, pues nada más seguir la página y vamos a estar comentando toda la información pendiente y va a estar. ¿Ok? Bueno, sería solamente esta información. Ahí vamos a estar compartiéndoles para todos ustedes pues la información más relevante acerca del capítulo. ¿Ok? Entonces, para no alargarme más, cualquier pregunta, igual después nos pueden hacer llegar por mensaje a través de la página de Facebook o personalmente, sin problema. ¿Ok? Entonces vamos a dar pase a lo que venimos, que es el panel de expertos, que vienen varios investigadores en el área de inteligencia artificial. Para que lo aprovechen, chicos, son profesionales en esta área y pues esperemos que sea de gran interés para ustedes. ¿Ok? Entonces le paso la palabra al moderador, el doctor J. Guadalupe, para iniciar. Muchas gracias. Sí. Ya está transmitiéndose por Facebook. Sí. Bueno, pues muchas gracias, bienvenidos a todos. Voy a invitar a nuestros panelistas que nos hagan el favor de venirse para esta área. Es el doctor Arturo, el maestro Francisco Javier y el ingeniero Omar. Si nos hacen favor de acompañarnos por acá, bienvenidos. Quiero decirle a los jóvenes que están por ahí profesores, amigos que están por acá en los espacios, que esta charla, este panel se está transmitiendo en línea y no solamente eso, queda grabado y queda pues ahí como una memoria audiovisual para que pueda ser consultado pues cuando la audiencia lo quiera hacer, ¿no? De tal manera que pues es un evento que trasciende a través del tiempo. Quiero presentarles a nuestros panelistas, son gente destacada, gente con experiencia, tanto en la parte industrial como en la parte académica, la parte científica también. Y bueno, pues es un gusto tenerlos aquí. El orden de presentación va a ser al azar, no hay ninguna
guión en esa parte. Quiero presentarles al ingeniero de sistemas Omar Jiménez. Él tiene, si nos pudiera saludar a la audiencia, para que lo conozcan. Él tiene pues una tremenda experiencia en el sector pues de la realidad, en el trabajo, en el día a día. Él tiene varios años que colaboró con Cinépolis, más de 10 años, una experiencia formidable en la subdirección de tecnología en salud en la Secretaría de Salud, de tal manera que en la parte del ejercicio profesional, tomando decisiones en alto nivel directivo y tecnológico, pues es una garantía el ingeniero humano. El maestro Francisco Javier Ferreira, si nos das favor también de saludar a la audiencia. Él pues tiene una gran experiencia como desarrollador y profesor. Su formación es fundamentalmente también en el área de la tecnología de la información, de las ciencias computacionales. Como docente, hombre, en la Michoacana, en el TEC de Morelia, en la Universidad de Vizcaya, Universidad Vasco de Quiroga, en la UNID. Y bueno, también una amplia experiencia en proyectos de tecnología, apoyando, desarrollando la Biblioteca Virtual de Michoacán, Biblioteca Virtual del Cebetis. Él se define como desarrollador y profesor, así que también una amplia experiencia que nos va a hacer favor de vertirnos a través de la contestación a las preguntas que le haremos en unos minutos. El doctor José Ortiz, también un aplauso para él. Su área de especialidad de estudio, pues él tiene formación en ingeniería eléctrica, un área muy común también a la gente que hacemos computación, y un doctorado en ciencia de datos. Él también pues, ha trabajado en diferentes proyectos, apoya congresos, publicado artículos en relación a las áreas que coordina, que son de ingeniería, la IEEE, y bueno, también amplia experiencia en investigación científica y en la docencia y en el desarrollo de software. El doctor Arturo López Pineda. Muchas gracias también. El doctor, bueno, pues es emprendedor y empresario de una iniciativa de una empresa que se llama Amphora Health. Él tiene un postdoctorado en la Universidad de Stanford. Su formación también es en temas de ciencias computacionales, tecnología de la información y particularmente en biomédica, con una inclinación hacia el área de tecnología, hacia las ciencias de la salud. Son académicos y son industriales, son emprendedores, son empresarios, son desarrolladores de software. Es un panel muy interesante el que vamos a tener el día de hoy. Tengo una pregunta, tenemos una pregunta quizás predefinida para alguno de ustedes. Sin embargo, si quieren aportar en alguno de los temas o si les llama la atención aportar en relación a alguna de las preguntas que haga, pues con toda confianza pueden hacerlos. Voy a acercar el micrófono y también hay algunas preguntas que, dada su relevancia, pues queremos abrirlas de tal manera que podamos conocer la opinión desde diferentes perfiles a alguna de esas preguntas. Pues le damos. Maestro Francisco Javier, evidentemente estamos avanzando a una velocidad tremenda en tecnología de inteligencia artificial, sus aplicaciones, pero al parecer es tanta la velocidad que no hemos hecho una pausa para evaluar sus consecuencias en el ámbito social, en el ámbito académico, industrial, en la vida del ser humano. Estamos avanzando más rápido en desarrollar la IA que en entender sus consecuencias. Hola, buenas tardes nuevamente a todos y muchas gracias por el recibimiento. En cuanto a la pregunta, pienso que sí, como en todo cambio tecnológico, y la historia nos lo ha hecho saber así, la implementación del cambio siempre viene primero y después viene la legislación o
las consecuencias buenas o malas que pudo traer la misma al momento de aplicarse. Desgraciado o agraciadamente, la historia nos ha ido diciendo que nosotros somos reactivos como seres humanos, es decir, primero viene el cambio y luego tratamos de acomodarlo para sacarle el mejor provecho posible. En el caso muy concreto de la inteligencia artificial, que creo que era la pregunta en concreto, pues hemos visto cómo se ha puesto a disposición de prácticamente todo el mundo muchas herramientas que derivan de la inteligencia artificial en diferentes campos o áreas del conocimiento, a las cuales nosotros tenemos acceso y se han utilizado de diferente manera por cada uno de nosotros o de los que las hemos utilizado. Simple y sencillamente, o hay algunas de ellas, basta con bajar una aplicación, ni siquiera tienes que registrarte y la puedes empezar a usar. Entonces el uso y las consecuencias de la misma pues depende del ámbito y del uso que le dé cada uno de nosotros a esa herramienta. Yo considero o veo en un futuro, quiero decir, mediano, corto plazo, que sí, cada uno de las entidades que tienen injerencia, sobre todo en el gobierno de cada uno de los países que conformamos este planeta, pues tendrá que ir viendo qué es de su interés, que se use y cómo se utilice, ¿no? Ojalá que sea pronto en el caso de nuestro país, que es México, pero sí creo que somos reactivos en ese caso. Primero, las consecuencias las vamos a conocer, o ya lo estamos viendo, algunas buenas, algunas malas, pero todo depende del uso que cada uno de nosotros le demos y la utilidad a esa herramienta como tal. Gracias. Muchas gracias, maestro Francisco. La siguiente pregunta es para todo el panel. Hay pues temores quizás en la población, de repente el cine hace su trabajo también, quizás en asustar a la gente, pero hay un riesgo real. En el discurso público se subestima ese eventual riesgo. La pregunta concreta es, ¿observan algún riesgo en los productos, en la aplicación de la inteligencia artificial, en lo que pueda conllevar? Y en el discurso público se subestima. ¿Hay de verdad un riesgo y se subestima en el discurso público? Porque evidentemente el desarrollo avanza, pero nadie ha hecho una pausa tajante en el sentido de decir, cuidado con esto. ¿Hay un riesgo real en la aplicación y uso de la inteligencia artificial y públicamente se ha subestimado? La pregunta es para todos. Quien guste tomar el micrófono, y sí pediría que todos tomáramos la oportunidad de la opinión. Sí hay riesgos, pero creo que no se han subestimado. Bueno, primero, gracias por la invitación y felicidades también al TEC de Morelia por la creación de este capítulo, que me parece importantísimo, el desarrollo de la inteligencia artificial en capacidades locales. Uno de los riesgos es la destrucción de las capacidades locales y que todo se centralice en compañías globales, ¿no? Estoy hablando de Meta, Facebook, Tencent, Huawei. 4 compañías, 5 compañías tal vez, que están centralizando los datos y sobre todo la toma de decisiones. Incluyendo, a escala México, país, etcétera, no tenemos esa capacidad de responder al desarrollo de modelos grandes. Entonces, uno de esos riesgos es pues, la centralización. Y el segundo riesgo que yo observo pues es el subestimar la inteligencia artificial. Ya hemos tenido 2 inviernos de inteligencia artificial. Hoy, en 2026, suena imposible pensar pues, que no va a ser importante la inteligencia artificial en un par de años. Pero lo que sí estamos viendo en directores de empresas es que se emocionan, se lanzan a implementar inteligencia artificial, pero no le dan resultados, no generan nuevos ingresos, solo resulta en gastos. Entonces puede ser, y eso es uno de los riesgos, que en un par de años se rompa esta burbuja que estamos observando de inteligencia artificial y que no crezca al ritmo que debería crecer. Y pues yo soy un apasionado de que debe seguir creciendo, sí, claro. Pero entonces para mí ese es un riesgo. Perfecto. Gracias. Bueno, antes que nada, buenas tardes y bueno, igual felicitarlos por el foro, a Jonathan y al Tecnológico de Morelia. Y bueno, un poquito en el sentido de lo que comentó el doctor Arturo, sí hay como 2
riesgos, digamos. Uno es lo que bien mencionó, subestimar, pero también podemos sobreestimar las capacidades de la inteligencia artificial, ¿no? Hay, de hecho, discusiones entre estas personas que son como considerados los padres de la IA, Geoffrey Hinton, Joshua Bengio, Andrew Ng, no sé si los hayan visto por ahí, pero ellos ni siquiera están de acuerdo en un consenso acerca de esos riesgos, ¿no? Este cuate que incluso ganó la medalla Turing y el premio Nobel de Física el año pasado, Hinton, pues piensa que un riesgo es crear una superinteligencia, ¿no? Que nos vaya a sobrepasar y que incluso en algún momento vaya, tal vez no algo como Skynet, ¿no? Todos seguramente son fans de Terminator, pero tiene esa preocupación, ¿no? La cual, pues, se puede entender, ¿no? Por lo que vemos que hace. Y del otro lado están, pues, personas más conservadoras como Yan LeCun y Andrew Ng, que, pues, lo simplifican un poco, ¿no? Piensan que, en especial los modelos de lenguaje, pues, son simplemente generadores de texto, ¿no? O sea, que no tienen no pueden identificar patrones fuera de los con los que fueron entrenados. Pero en ambos casos, pues, el riesgo está en sobre limitar la IA, ¿no? O sea, podemos limitar que no pueda desarrollarla cualquiera y termine pasando lo que decía el doctor Arturo, ¿no? Que unos pocos terminen monopolizando el uso de la IA, ¿no? Sí, y por el otro lado, que a lo mejor es un poquito más apocalíptico, ¿no? O sea, como pensar que la IA nos va a reemplazar a todos y que vamos a perder los trabajos, pues también es un poco exagerado, ¿no? Pero sí, digamos, hacer pues un medio entre un poco, tal vez brincando un poquito, seguramente vendrá algo de eso adelante, entre regulación y libertad de desarrollo, pues podemos mitigar esos riesgos. Creo que no se han subestimado, creo que sí se están haciendo cosas y que eventualmente pues vamos a llegar a un estado estable, ¿no? Que es lo que siempre pasa, ¿no? Siempre que hay un cambio, pues ocurre un transitorio y eventualmente llegamos a un estado estable. Otro riesgo que yo veo por ahí es pues el uso excesivo de IA, en especial en el ámbito académico. Es muy común, digamos que podemos usarlo demasiado y no desarrollar las habilidades que necesitamos, no para cosas de ciencia de datos o eso, ¿no? Sino habilidades básicas que necesita una persona, como escribir textos y cosas de ese estilo. Entonces, en la juventud, pues ya es muy común que la gente use ChatGPT o Gemini o cualquier cosa de estas de modelos de lenguaje, en especial para materias donde tenemos que hacer ensayos o cosas de ese estilo. Entonces, yo creo que ahí a lo mejor, pues también valdría la pena, por el lado de los estudiantes, a lo mejor están subestimando el daño que se pueden hacer con eso, y por el lado de los profesores, a lo mejor lo estamos sobreestimando, ¿no? Al querer banearlo de nuestras aulas. Entonces, yo creo que ahí también debemos de llegar a un punto medio, ¿no? Donde, pues, la IA nos sirva como una herramienta para mejorar el proceso de aprendizaje y no que vaya a coartar ese aprendizaje que tienen que desarrollar. Muchas gracias, doctor José. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, jóvenes, por estar aquí. Entendería que ustedes van a desarrollar IA y me gusta interactuar mucho con ustedes. Dicen que ¿qué riesgos hay? Hay muchos riesgos desde que ustedes forman una herramienta de IA. ¿Con qué propósito y a dónde va? Porque puede tener desinformación, no puede tener una regulación, puede tener que caiga en una parte de seguridad y que sea muy vulnerable dependiendo hacia dónde va. Imagínense que hagan algo para una decisión financiera y que en ese sentido, ¿cómo será si ustedes cometen un error? Entonces, a mí me gustaría preguntarle a alguien de aquí del público, no sé, ¿alguien gusta? ¿O les escojo al azar? Vamos contigo. Si tu profesor fuera una herramienta, un robot programado con IA para que te dé clases, ¿hay un riesgo? ¿Cuál crees que sería? Que no aprenda lo suficientemente. ¿Por qué? Si está entrenado. Pero yo creo que hay un aspecto humano que siempre va a ser necesario. Correcto. Al final no llega a reemplazar algún lenguaje, alguna herramienta.
es un conjunto de números optimalizados. Es un algoritmo. Así es. ¿Y cómo sabemos si toma la mejor decisión o no? No lo sabemos. ¿Quién lo programó? Y sobre todo qué inteligencia artificial escogimos para eso, ¿no? Entonces, muy bien tu respuesta, muy bien dices, esto tiene que ver también con una parte de valores que realmente no lo puedes saber, pues la inteligencia artificial. Hay una película que se llama Sin Piedad, que está recientemente en el cine, véanla, habla más o menos de este tema. Y también está la de Yo Robot, que en algún momento yo creo que la vieron algunos de ustedes, y habla cuando precisamente cae un carro, dos carros al agua, y hay una niña y un adulto, donde el robot se enfoca a salvar al adulto porque realmente el adulto tiene mejores posibilidades de salvarse que la niña. Sin embargo, él le dice que salva a la niña y no la salva y se lo salva a él. Y él se arrepiente después con el tiempo. La toma de decisiones lo hizo la IA a través de lo que él supuso que era lo mejor, las mejores posibilidades de que él se salvara. Pero la decisión, como los valores de alguien dice, no, yo ya viví quizás, entonces que salve mejor a la niña. Entonces esa es la parte de los riesgos, ¿no? La IA no está regulada todavía, no sabemos a qué está enfocada y si parar en un sector médico también, cuáles son los riesgos de tomar una decisión un médico, de creerle o no una herramienta hoy en día a la IA, si es correcto lo que hace o no hace. Entonces, nada más eso. Muchísimas gracias. Gracias. Maestro Francisco, sí, pues, bienvenida a su opinión también en esta pregunta. Hay preguntas para todos, ¿verdad? Gracias, sí. Pues yo nada más quisiera ahondar en que como docente o en el rol de docente, yo soy una persona que siempre impulso en el estudiante el uso, porque es algo que tiene que conocer y saber usar. Pero siempre les digo, tómenlo como un profesor, pídanle, que les enseñe, que les muestre cómo, más no que se los haga. Porque si yo desde ahorita estoy diciendo o suplantándome a mí mismo y dejándole el trabajo a la máquina, entonces el que está careciendo del conocimiento soy yo, y en un futuro eso me va a pegar. Entonces tomen bien eso en cuenta. Úsenla sí, pero en el ámbito académico sobre todo, hagan de cuenta que tienen a su maestro enfrente y pídanle que les explique las cosas, no que se las haga. ¿Sí? Gracias. Gracias, maestro. Vamos a dar la bienvenida también al doctor Ricardo Martínez. Él pues tiene una formación en el área de ingeniería electrónica, maestría en electrónica, un doctorado en ingeniería eléctrica, y bueno, con amplio desarrollo académico, científico, y también pues una personalidad que nos acompaña en el panel. Bienvenido también, doctor Ricardo. Gracias por sus respuestas, insisto, están grabadas y quedan disponibles para la audiencia, además de que se está transmitiendo en línea a través de Facebook. Vamos a hacer una pregunta en el campo de la responsabilidad de los productos de IA. Se la vamos a hacer al doctor José Ortiz. Doctor, ¿quién debería cargar con la responsabilidad, asumir la responsabilidad cuando un sistema creado a partir de inteligencia artificial o que contiene inteligencia artificial pues causa daño? ¿Quién debe asumir la responsabilidad? ¿El desarrollador? ¿El usuario? ¿O nadie? Bueno, creo que la responsabilidad en el caso del uso de un sistema de inteligencia artificial pues es en cierta medida una responsabilidad compartida, ¿no? El desarrollador, o sea, el desarrollador tiene que de hecho sería una de las cosas que desearíamos de los sistemas de inteligencia artificial, que sean transparentes, ¿no? Que se pueda saber referente a su entrenamiento, también referente a los datos que se utilizaron para generar ese modelo, ¿no? En ese sentido, pues sería responsabilidad del desarrollador, ¿no? Pero también es responsabilidad del usuario, ¿no? Obviamente, pues hay toda la tecnología la puedes utilizar para cosas buenas y malas, y eso pues depende del usuario, ¿no? Un cuchillo de cocina pues, lo puedes utilizar para hacer una ensalada, ¿no? O para cometer un delito, ¿no? Entonces creo que la responsabilidad debe ser compartida, y entre usuario y desarrollador, el desarrollador asegurando transparencia de su modelo y entendimiento de su modelo, de los datos, porque muchas veces, bueno, por ahí hay todo un tema, ¿no? Acerca del sesgo en los datos, ¿no? Que la IA
pues realmente, o sea, lo dicen que la IA discrimina, pero pues realmente no es, o sea, son los datos, ¿no? Pero sí debemos de tener esa información, ¿no? Quizás en el sentido, por ejemplo, si ChatGPT o Gemini da una respuesta que pueda ser negativa para el propio, por ejemplo, una recomendación a lo mejor médica que sea contraproducente. Sí, bueno, obviamente ahí tiene el statement, ¿no? El Gemini, ¿no? De que no puede, de que debe certificar con un médico, ¿no? O sea, no debería ser para eso. Incluso por ahí ha habido casos, no sé si sea, ¿no? De donde recomienda, pues, suicidio o cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, pues, es responsabilidad del usuario, ¿no? Yo creo que deberíamos de estar educados como para poder utilizarla y ahí es a donde iba, ¿no? O sea, la educación en el uso de las tecnologías, pues es muy importante, ¿no? Y eso en gran medida, pues es responsabilidad del usuario, ¿no? Educárselo y usarlo para fines legales, ¿no? O sea, yo puedo utilizar pues un modelo de lenguaje para preguntarle cómo hacer una bomba, ¿no? Sí, entonces, y eso, pues, digamos también desde el punto técnico, pues es interesante, ¿no? A lo mejor desde un punto de vista académico, ¿no? Entonces yo creo que pues en este lado del usuario sería educarse para utilizar y saber los límites de esa tecnología. De acuerdo, muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es para todos. Tiene que ver con la formación. Estamos formando estudiantes que entiendan la tecnología, que entiendan los modelos a detalle, ¿no? La parte de ingeniería de los modelos, o solamente estudiantes que solo saben usarlos. Quizás en el tema de redes neuronales, cuando hay modelos definidos, meternos a las entrañas y ver cómo está funcionando esa caja negra o solo usarla. ¿Qué está pasando? ¿Estamos formando estudiantes que entienden los modelos o solo lo saben usar? Bueno, al momento de una entrevista de trabajo, sí les preguntamos, ¿no? Cómo se construye el modelo, etcétera, pero asumimos que ya saben eso. O sea, si llevaron una regresión logística, la fundamento para hacer una regresión que después se va a convertir en un perceptrón y después se va a convertir en una red neuronal y después va a ser un modelo de lenguajes largos. Entonces yo asumo que en algún momento en el TEC les enseñaron regresiones, ¿no? Ya la habilidad práctica de saber exactamente qué función en Python es la que tengo que llamar en NumPy para que me haga ese modelo. Eso se puede aprender y muy probablemente en 2 años ya no va a funcionar esa función específica. Entonces yo pienso que enfocarse en los fundamentales es lo ideal. Y también se ha visto mucho en entrevistas laborales aplicantes que utilizan ChatGPT para contestar una entrevista laboral. Es muy obvio cuando lo están haciendo, no lo hagan. Pero también tenemos estos riesgos donde si no les damos las habilidades adecuadas, y por habilidades adecuadas me refiero a programar en pizarrón, a hacer diagramas, a comunicar el algoritmo correctamente, a construir una presentación. Eso no lo sabes. Nada de eso que les estoy diciendo lo sabe hacer bien a día de hoy. Incluso las presentaciones, hace presentaciones, pero no son efectivas. Un diagrama, un modelo de datos, sentarse con el cliente y levantar requerimientos, no lo hace correctamente, te da alucinaciones y genera información que no es real. Generar información histórica de un proyecto, se inventa laboratorios, fechas históricas, institutos que no existen, referencias que no corresponden. Entonces, ¿qué tendríamos que estar enseñando? Pues los fundamentales, matemáticas básicas, cálculo básico, generar modelo. Ahorita veía que traían por ahí un modelo de UML, hacer modelos de diagrama, ¿no? Esas serían habilidades que yo creo que son súper importantes para desarrollar. La mayoría de nosotros cuando estudiamos sistemas, computación, pues no existían estas herramientas de LLM. No existían los transformers, no existía ChatGPT, ¿no? Para ponerlo más rápido. Pero lo que sí existía son estos modelos, algoritmos básicos, estadística clásica, estadística multivariada, que no ha evolucionado tan rápido. Sigue siendo la misma información, sigue siendo la misma matemática de hace 60 años. Donde tal vez sí podemos tener mucho aprendizaje nosotros, el panel tal vez como profesores, es en el sentido de cómo aplico estas herramientas a mi práctica diaria y a la academia. Desde la industria yo lo que les puedo decir es que sí hay suficientes capacidades de los egresados, no hay suficientes egresados, esa es una realidad. Muchas gracias, doctor.
Ya, bueno, la idea del doctor Arturo es bastante clara. Y a mí lo que me preocupa en caso de la formación es que sí se está descansando demasiado en ese tipo de tecnologías, muchos estudiantes, no todos. Y algo que mencionaba es, muchas veces genera información imprecisa, entonces es una buena herramienta, hay que usarla cuando se tiene cierto conocimiento del tema, ¿no? O sea, porque, pues digamos que el problema con las herramientas es que dicen lo que toca decir, ¿no? O sea, es un modelo probabilista, entonces de acuerdo a tu entrada, pues te dice algo que va a sonar bien, ¿no? Es algo que es muy probable que pueda generarse de esa manera, ¿no? Pero puede no tener ningún sentido. Entonces yo creo que es importante dentro de los profesionistas, pues, trabajar esas habilidades duras, ¿no? O sea, programación, matemáticas, estadística, porque a final de cuentas son la base, ¿no? Es probable, a lo mejor en unos años podría cambiar la manera como interactuamos con esas tecnologías, ¿no? Incluso he visto por ahí algunos anuncios ya de que hay ingeniería de prompts, ¿no? O sea, eso es algo pues que es demasiado limitado, ¿no? Estás pensando en un campo muy chiquitito, o sea, hacerle preguntas a la IA, sí es importante hacérselas, pero hacérselas con conocimiento, ¿no? No simplemente una estructura sintáctica o semántica, ¿no? Entonces, creo que los profesionistas en general, pues, aún todavía no les toca estar totalmente inmersos, a nosotros no nos tocó nada, como bien dijo Arturo, pero sí, pues he tenido, bueno, colaboro por aquí, no veo ninguno, pero aquí hay un club de algoritmia, ¿no? Por ahí he tenido la oportunidad de trabajar con ellos y trabajan mucho en competencias de programación, ¿no? Que realmente fomentan ese tipo de habilidades, ¿no? Ese tipo de habilidades creativas, donde tienes que utilizar conocimientos que tienes, a veces para resolver problemas que son relativamente sencillos, ¿no? O podrían resultar relativamente sencillos, pero que los puedes resolver de manera ingeniosa con herramientas básicas. Entonces creo que algo importante es pues que se formen en esas habilidades básicas. Muchas gracias, doctor. Yo nada más complementando un poquito lo que han dicho mis compañeros, como ya mencioné anteriormente, yo soy en mi rol docente una persona que promueve el uso de la inteligencia. Y no nada más hay que pensar en nosotros, hay que pensar en los estudiantes o la formación de estudiantes en todas las áreas del conocimiento, no nada más en la de sistemas. En ese tenor, yo sí sería de la idea de que todos fuéramos formados para utilizarla, porque es una herramienta. Y dependiendo del área del conocimiento en la que nosotros nos desenvolvamos, pues va a tener o va a ser de mucha utilidad. Y por otro lado, en específico en nuestra área, que es la tecnología, ahí sí hacer mucho énfasis en lo que acaban de decir mis compañeros, ¿no? El conocer las bases, conocer los cimientos, para que cuando tú interactúes con esa herramienta, detectes o sepas si tiene un sesgo, si te está diciendo malas cosas, si te está inclinando hacia un lado donde tú no quieres ir, etcétera, etcétera. Ese sería mi aporte. Gracias. Muchas gracias, maestro. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Sí, el tema es, ¿estamos enseñando el funcionamiento de las cosas o solo de repente a usar modelos que ya existen para resolver las cosas? Dado que la inteligencia artificial, pues, en cierta manera, entrega un producto que normalmente es pues fruto del conocimiento y que muchas veces el no visualizarlo a detalle pues quizás hace que no se adquiera el conocimiento a profundidad, pero al mismo tiempo el usarlo pues genera una productividad tremenda. Entonces el asunto es si estamos enseñando la comprensión absoluta de los modelos o solo a saber utilizarlos. Bueno, yo creo que sí, se enseña obviamente a los alumnos a todo este tipo de inteligencia artificial, más no sabemos a veces cómo lo van a enfocar ellos. Y aquí de nuevo vuelto a lo mismo, ¿no? Vámonos otra vez con el público, quien ha desarrollado ya algo y que me diga que han desarrollado. Por ejemplo, la compañera atrás, allá de lentes, ¿ha desarrollado ya algo? ¿Alguien aquí ha desarrollado algo? Yo por ejemplo, desarrollé utilicé un 8N. Ajá. ¿Sí? Básicamente fue como un pequeño programa que le estoy mandando
Ok, y eso fue algo que aprendiste aquí dentro del tecnológico. Aquí te lo enseñaron cómo hacer esta parte. Ok, ahora bien, ¿desde dónde viene tu información y hacia dónde va? ¿Y sabes la seguridad que implica todo esto? Si llegan a hackearte. Fíjate que esa es una muy buena pregunta, porque no había... Fue algo que pensé hasta después, porque justamente das como mucha utilización a acceso de datos tuyos. Así es. Con mi correo, Exactamente, entonces ahí nos enfocamos con la parte de la seguridad. O sea, sí te puedes tener las bases, pero ya no estás sabiendo qué estás haciendo más allá, porque qué te puede impactar, a dónde puede llevar esa parte. Entramos en una parte de seguridad y empezamos a tener problemas hacia dónde llegan esos correos. ¿Alguien aquí levantó la mano también? Pues como ya lo hablaba ustedes, bueno, estamos en el proceso de desarrollar un software que es de detección de células. Sí. Y pues con eso está pues entrenado básicamente con pequeños de inteligencia artificial para detectar pues cáncer. No es un sustituto de los doctores, es más una herramienta enfocada pues a ayudarlos a ellos mismos. Y es lo que decimos siempre, no vamos a trabajar con datos públicos, porque al final de cuentas, como son datos muy delicados, corremos ese riesgo pues de que se corra la información de todas las personas que lo van a usar o que los van a probar, ¿no? Y al igual que esto, pues yo creo que ese sería como que nuestro detalle al usar IA, pues quién sabe cómo, si se llega a hackear este programa, qué pueda pasar, cuáles fueron las consecuencias, cómo vaya a perjudicar a los análisis ya en un modelo ya implementado. Así es. Zoe, ¿verdad? Zoe, sí recuerdo tu proyecto. Esto es algo que viene obviamente de tus profesores, de que te están retroalimentando el cómo se hace esta parte. Sin embargo, dices bien tú algo, los datos de privacidad, ¿no? El utilizar los datos de a quién estoy haciendo este tipo de análisis con la IA y en qué puede pegar, porque si se llegan a enterar alguien más de lo que tiene este paciente, pues no es correcto, ¿no? Entonces hay que mantener esos datos y también, pues es una herramienta que ayuda a los médicos simplemente a checar si hay o no una anomalía dentro de esas células, que es lo que tú estás haciendo ahorita, en un raspado vaginal, pero esta herramienta no significa que sea la que nos va a decir específicamente que tiene. Quien realmente decide es el doctor, ¿no? O ginecólogo. Es quien debe de actuar y decidir si está bien o no está bien la IA. Entonces sí, por la pregunta, yo creo que es correcto que los fundamentos se los estamos dando a los alumnos, que ellos sepan utilizarlos o no, ya va a depender más allá de su criticidad del pensamiento, de saber si lo que están haciendo también está enfocado a algo que nos va a ayudar y que realmente no podría causar algún otro efecto en la sociedad. Muchas gracias, ingeniero. Voy a aprovechar la presencia del doctor Ricardo, vamos a hacer preguntas de robótica. Al doctor tú le vamos a hacer preguntas de emprendimiento, hay que aprovechar la experiencia que tienen en empresa y en el sector gobierno. Al dije le voy a hacer preguntas de regulación ahorita para que no se para animarnos en relación a los temas en el tema de robótica, doctor Ricardo, y bueno, ahí está, es evidente la aplicación de la IA en temas de hardware con inteligencia. La inteligencia artificial física, la physical AI, está cerca. ¿Qué tan cierto o qué tanto de realidad podría tener algo como lo que vimos en la película de Yo Robot, en el sentido de que entes electrónicos pudieran absorber actividades que parecen propias, que son propias del ser humano? ¿Qué tan cerca estamos de eso? Y bueno, evidentemente hay una línea de robótica en ese sentido. ¿Qué tan cerca estamos? Sí, bueno, a nivel de lo que se puede hacer, ya tenemos robots humanoides bastante capaces, algunos que están diseñados específicamente para que sean solamente como acompañamiento. Entonces son robots que son débiles, que son fáciles de romper por un miedo, por ejemplo, en esta condición, que no tienen ningún tipo de entrenamiento ni capacidad de armamentista, pero también existen los robots que son con placas de titanio, que son de uso militar, que tienen velocidades para correr más rápidas que un humano, que serían un problema porque ya ahí sí es totalmente toda la ventaja para ellos. Yo, regresando un poquito a la pregunta anterior,
Sí. Yo trato de evitar que utilicen la IA en lo que son desarrollos tecnológicos, porque por ejemplo este robot, que su intención es con su camarita ver esta pelotita para pegarle y jugar fútbol, no tiene absolutamente nada de IA. ¿A qué me refiero con esto? Control. A que lo que hacemos es puro control clásico, realmente, donde lo que buscamos es que la cámara te está tomando una fotografía, la fotografía matemáticamente analizamos buscando este color y tenemos claro que va a haber confusiones porque no es inteligente. Ahorita prácticamente, si yo le pongo y lo prendo a que siga esta pelotita, va a confundir al compañero porque trae una playera exactamente de este color. Entonces, el robot no es inteligente como para saber que él no es esta pelotita. Si yo le agrego un modelo de entrenamiento para que aprenda que las pelotitas, aparte de moradas, tienen que ser redonditas para que ya lo discrimine a él y no lo confunda a él, eso va a implicar hacer un modelo tal vez de Machine Learning, de lenguaje de máquina, que es el más básico, al que yo le tengo un poquito más de confianza, pero porque yo tendría que pasar todo el proceso de entrenamiento diciéndole un montón de fotos de esta es la pelotita que quiero que sigas y todo lo demás le voy a dar ejemplos de qué no quiero que sigas. Y aún así, todo lo que hace con esa información debe ser controlada por mí, por la codificación, lo que nos regresaría a la pregunta anterior de la responsiva. La responsiva siempre es de quien desarrolla, tiene que entender por completo lo que está haciendo, por eso yo no he metido todavía IA aquí, porque no la entiendo por completo, y lo que voy a meter, lo voy a meter hasta que lo entienda bien y lo entrene bien yo. Y si tengo que hacer un modelo desde cero, basado en estadística de mínimos cuadrados, que es lo que entiendo más básico de matemáticas, pues me voy a tener que tardar a hacerlo así. Y es lo que realmente yo les implico o les digo a mis alumnos, no usen nunca una herramienta que no entiendan. Yo tengo ya desde la preparatoria, tengo como 30 años de experiencia en torno, fresadora, hacer corte y soldadura, y lo peor que puede hacer uno es agarrar una esmeriladora sin saber lo que es capaz de hacerla. O sea, agarrar una herramienta sin saber qué puede hacer esa herramienta, porque va a haber un accidente. Lo he visto cientos de veces. O sea, es seguro que va a haber un accidente si no sabes usar la herramienta, no sabes por qué funciona como funciona. Y en robótica industrial, ya cuando usamos cosas más preocupadas por los procesos, pues tampoco estamos metiendo IA, estamos metiendo todavía visión artificial, que no es inteligencia artificial, es un procesamiento todavía de imágenes muy bien entrenado para que pueda reconocer patrones, pero estamos como en el límite de lo que confiamos y de lo que no. ¿Qué tanto debemos creer en las notas que salen en los medios acerca, por ejemplo, una fábrica oscura en China, totalmente sin presencia humana, trabajando las 24 horas de los 7 días? ¿Va el avance en ese nivel o es un poco fantasía de los medios? Ya existen robots capaces de ser totalmente autónomos para hacer tareas, pero han encontrado problemas y no pueden salir al mercado porque, aunque están ya muy apresurados por sacar todos esos robots humanoides, no existe la regulación ni la responsiva adecuada. Entonces es un problema de que no pueden poner primero los objetos en uso y luego ver cuál va a ser la responsiva legal. Entonces por eso ahorita está frenado todo eso. Muchas gracias, doctor, muy interesante. Emprendimiento en ciencia y con inteligencia artificial y en el área de la salud es un tema bastante interesante. Doctor Arturo, ahí pues con experiencia en esa área, ¿cuáles son los riesgos de emprender en inteligencia artificial aplicada de la salud? Muchas regulaciones, fácil, lo que nos quieras decir ampliamente, doctor, en ese campo que es tu experiencia. Sí, pues yo creo que los voy a invitar a que piensen como una salida, el emprendimiento. En realidad, ¿qué necesitas para emprender en México? Un proyecto de IA, pues es acceso a Internet, que tenemos bastante bien, tenemos una muy buena infraestructura de Internet, talento, que ustedes aquí aprenden en el TEC todo lo que necesitan. Una computadora, digamos, es lo único que necesitas y te puedes poner en tu casa, en tu sala, y así puedes empezar, ¿no? ¿Qué es lo más difícil? No es tanto la parte técnica, es la parte de negocios. O sea, emprender implica pagar impuestos, emprender implica tener un abogado, implica la parte de regulación. No sé si ustedes están al tanto de las regulaciones sobre negocios digitales. Ahora hay que hacer pagos, o sea, el Uber paga impuestos extras, el Airbnb paga un impuesto adicional, pequeño al momento, pero hay que hacer esa declaración adicional. Y en el tema de salud, pues hay una regulación inmensa. Ahorita que escuchaba el proyecto de detección de cáncer a través de... Pues es que hay una gran regulación en el sector salud, ¿no? Para empezar, tendría que estar regulado como un software como dispositivo médico.
Eso pasa por una regulación de la Secretaría de Salud. No le podemos dar la vuelta. El momento que haces diagnóstico, hay una regulación. Pero hay muchos otros procesos que son útiles desafortunadamente para México tenemos poca adopción de tecnología. Es desafortunado. Pero afortunadamente para nosotros que estamos aquí, pues hay una gran oportunidad de mercado para tropicalizar servicios. O sea, no nos tenemos que inventar el siguiente gran Tencent, el siguiente gran Grok o ChatGPT. Lo que podemos hacer son implementaciones muy ágiles, implementaciones focalizadas a la industria que tenemos localmente. Tenemos un montón de agro, tenemos turismo, tenemos logística, tenemos sector energético en Michoacán. Entonces, ¿cómo podemos pensar en aplicaciones de IA sin necesariamente convertirlo en un wrapper de ChatGPT? Eso yo lo he visto hasta el cansancio, ¿no? Empresas que simplemente toman la API y le envuelven una interfaz bonita, pero eso no nos sirve como un proyecto de emprendimiento, porque tu proyecto de emprendimiento depende de la API de ChatGPT o de la API de Gemini. Y esos costos se te van a ir muy rápidamente hasta el cielo, porque no hay una regulación que limite a estas empresas para cuánto te pueden cobrar. Muchos de los procesos que yo observo en Michoacán y en México, potencialmente de emprendimiento, se trata de digitalización. Muchos de nuestros procesos son en papel todavía. Estoy pensando, si ustedes piensan ahorita de qué tantos pasos tienen que hacer para inscribirse al siguiente semestre en el TEC de Morelia, ¿cuántos de esos procesos fueron en papel? ¿Cuántas veces tuvieron que hacerlo en pagos? ¿En cuántos sistemas tuvieron? Digamos, los profesores que utilizan sistemas, ¿en cuántas veces tuvieron que conectarse a distintas plataformas para lograr el objetivo? Entonces hay muchos procesos de digitalización, número uno, y ya una vez que digitalizaste hay toneladas de limpieza de datos que se puede hacer, y no estoy hablando todavía de inteligencia artificial, simplemente es limpiar datos, formatear. Discrepaba un poco ahorita que escuchaba al doctor sobre el proceso de imágenes. Es que depende de cómo definas la inteligencia artificial, ¿no? Hasta ahora creo que lo hemos estado mencionando desde el punto de vista de los LLMs, los modelos de lenguaje largo, pero esa es una parte muy pequeñita, muy visible, pero muy pequeñita de toda la inmensidad que puede hacer la IA. Procesos sencillos como un árbol de decisión, algoritmos bien inspirados, no supervisados, etcétera. Hay un montón de aplicaciones allá afuera que todavía no se han explotado al 100%. En México, ¿dónde vemos el mayor emprendimiento? En el sector financiero. El 80% de los emprendimientos tiene que ver con fintech, criptomonedas, aplicativos para hacer pagos mucho más rápido, porque ahí es donde está realmente una gran oportunidad de negocio. El siguiente punto son el retail, ventas. Vemos ventas mucho más rápido. Hace un mes vimos la caída y el resurgimiento de Justo. Se cayó absolutamente. Tenemos unicornios en México. Si ubican, un unicornio es una empresa valuada en $1,000 millones. En México hay varias empresas así, mexicanas como... ¿O alguien conoce alguna? Kavak. Kavak, por ejemplo, es una empresa en Monterrey que hace venta de vehículos de segunda mano. A través de un algoritmo de reconocimiento de imágenes te evalúa el vehículo y a partir de ahí va haciendo una modelación estadística de cuál es el precio más óptimo para maximizar las ganancias y minimizar el precio de compra para el cliente, ¿no? Entonces tenemos estas dos opciones, y maximizar y minimizar no tiene que ver con machine learning, tiene que ver con algoritmos de optimización, que sigue siendo inteligencia artificial, pero son otras técnicas. Entonces yo lo que concluiría sería diciendo que hay muchas oportunidades de negocio que pueden implementarse. Pero les platico muy rápido mi experiencia implementando. Fue en medio de la pandemia, no podíamos salir, o sea, la empresa Amphora Gel empezamos en 2020 y sorprendentemente todos los trámites para dar de alta a una empresa los pudimos hacer en línea. Sí, en el gobierno de México absolutamente todo en línea, lo cual es muy bueno. Hoy 5 o 6 años después, pues tenemos todavía más procesos digitales. De hecho, lo vemos a nivel local, estatal y federal. Vemos procesos de digitalización, cada vez más se pueden hacer pagos en línea. Pero justamente esas áreas donde observemos que hay algo que está fallando, ahí es donde podemos emprender. Muchas gracias, doctor. En el tema de regulación, maestro Omar, y por su experiencia también en gobierno, de repente hay procesos que tienen que ver, por ejemplo, con revisión de expedientes para
hacerse acreedor a algún beneficio público, alguna beca pública, que muchas veces uno ve que piden la credencial, son procesos largos. ¿Por qué no se ha automatizado esa parte? Sí se está automatizando, hay riesgos. ¿Cuál es la visión desde la experiencia de gobierno del sector de la toma de decisiones? Que quizás han impedido que haya una adopción muy contundente de la IA, o simplemente no ha habido la oferta tecnológica o la visión del gobierno para hacer esas implementaciones, o se observa un riesgo ahí, su visión en esa parte muestra. Claro que sí. Más que nada en gobierno, todavía estamos en una transformación para adoptar muchas tecnologías. Hoy en día todavía se llevan muchas cosas en papel, porque deben llevarse en papel y no pueden sustituirlo en tecnología. Sin embargo, estos procesos que se adaptan poco a poco a gobierno también tienen que ser regulados. Estas regulaciones lo lleva a la parte de finanzas, y él hace primero que cumpla ciertos requisitos de esta tecnología que vas a implementar, y una vez que tiene y juntas estos requisitos, ellos analizan este tipo de tecnología, hacen pruebas con esta tecnología que tú ya realizaste, que son las pruebas de seguridad, que es estable, dónde está alojado, si es en la nube, si va a ser local, y si es en la nube, dónde va a estar alojado, ¿no? Porque dice bien que nuestra información debe estar alojada en nuestro país y no en otro país. Llevarla a la nube significa que puede estar en Estados Unidos, en Europa, en Asia. Entonces, nuestra información está allá y no aquí, y debería estar aquí. Este tema es un poquito complejo porque la verdad es que no tenemos mucha gente dentro del gobierno que nos pueda ayudar con este tema de tecnología, en la cuestión de cada vez analizar más cuestiones de los avances tecnológicos, porque si bien yo propongo algo, sí lo analiza un cierto grupo de personas, pero nos tarda mucho analizar esto, y si ya viene otro y otro y otro, nos estás haciendo una fila de proyectos de tecnología que pueden innovar. Claro que se preocupan por lo más interesante, ¿no? Como bien lo decía el compañero ahorita, el tema de finanzas, por ejemplo, ya pagar tu tenencia ya vía web. Entonces, sí hay muchos proyectos así, pero previo a, tenemos que tener la regularización, la seguridad de este sistema para que se pueda llevar a cabo. Entonces, sí se está haciendo, pero es algo lento. Muchas gracias, maestro. Una pregunta para quien desee contestarla. La visión desde diferentes campos, pues, nos nutre. Quizás uno pensaría que no hay, o si hay regulación en algunas cosas, pero quizás con su experiencia, pues obviamente va a ser de mucho más valor la respuesta que ustedes nos puedan dar. ¿Hay algún sector que ustedes crean que le falta regulación? El tema médico, el tema gobierno, el tema de la educación. ¿Hay algún sector que ustedes consideren que le falta regulación porque pueda ser un peligro para la sociedad o para el ejercicio profesional? Bien, pues digo, aprovechando que tengo aquí el micrófono, pues sí, realmente la parte del sector salud, las finanzas, de justicia también, en las leyes, puesto que avanza más rápido un desarrollo en IA que la ley. Entonces, desde ahí nos estamos comiendo, realmente, la IA está comiendo desde el 2024, 2025, 2026, se está avanzando tanto que nos rebasa más allá de lo que las leyes pueden salir antes de lo que ya está, ¿no? En el sector salud, pues ya lo dijimos también, ¿no? Hay ciertos proyectos que ya van más allá y que todavía ni siquiera podemos decidir si va a ser una herramienta que nos apoye a decidir o no. Sector financiero, pues también ya lo dijimos, ¿no? Es una parte que también va lenta, pero porque quieren ser segura porque estamos hablando de dinero, ¿no? Entonces sí, efectivamente. Muchas gracias, maestro. La pregunta que en el aire todavía, ¿hay algún sector que ustedes en su experiencia sepan, consideren que le falta regulación? ¿Porque puede ser un riesgo para la sociedad o para la ejercicio profesional? O sea, yo en principio estaría en contra de regular la IA, en principio, salvo algunos parámetros muy, muy claros, ¿no? De lo que nosotros consideramos moralmente aceptable, y eso puede ser muy amplio.
Pero en principio diría que no tendríamos que tener regulación, porque si no es una camisa de fuerza que le pone al desarrollo de la innovación. Entonces es un balance entre protección e innovación. Entonces, si está regulado que no puedas usar datos de cierto sector, pues no van a existir nuevos modelos alrededor de ese sector. Entonces es un balance. Habiendo dicho eso, quisiera decir también que México sí tiene una muy buena regulación en protección de datos personales. Es bastante buena en el sentido de que tiene que balancear el modelo europeo y el modelo gringo, que no coinciden. Entonces tenemos que tener una regulación bastante aceptable. El extinto INAI ahora, pues era el responsable. Ahora creo que eso pasa a la Agencia de Transformación Digital Federal, pero bueno, la ley que protege los datos personales, ahí está. Si acaso yo lo que diría es que en el sector salud podría ser un poquito más específica. Es bastante genérica, pero también había ciertas opciones que han ido surgiendo. Por ejemplo, está la Declaración de Chapultepec del año pasado, apenas en octubre, que son principios que establece el Gobierno de México para generar modelos de inteligencia artificial. En el caso de salud tenemos los comités de ética. Todo proyecto de salud tiene que pasar por un comité de ética que va a revisar que eso se haga con cierto criterio, digamos, ¿no? Entonces, esos comités de ética me parecen súper interesantes porque van siendo actualizados. No dependen de lo que se escribió en la ley, sino que dependen de la integración de comités plurales y que en el sector salud funcionan bien y que eso podría extenderse al resto de las industrias. Es decir, mis datos, cuando yo voy a hacer una compra, mis datos en esa tarjeta de beneficios que me da puntos extras y que puedo comprar más y que me va a dar un café extra al final de cierto periodo, pues en realidad están minando mis datos. Si utilizo un correo electrónico que es gratis, si un producto es gratis, pues ustedes son el producto, porque están usando sus datos. Pero éticamente, esa empresa tendría que tener un comité de ética que supervise que esos datos se utilicen de forma ética. Acuérdense, esto va evolucionando con el tiempo. Lo que hoy consideramos que está bien, hace un par de años estaba mal. Y lo que todavía nos falta es ampliar el acceso a más personas que entiendan de IA desde distintas perspectivas. Bueno, hoy el panel somos hombres, eso creo que pues hubiera faltado también tener una perspectiva más plural, de distintas edades, de distintas regiones del país. Ese tipo de principios es lo que tendríamos que estar promoviendo, pero no tanto como una regulación estricta, yo diría. De acuerdo. Yo pienso, por ejemplo, en el caso de un arquitecto que tiene que hacer algún presupuesto. ¿Qué pasa si el presupuesto no lo hace a mano, si se lo pide le pasa el PDF, le da el plano y le dice, dame un presupuesto? ¿O qué pasa si es un médico que pues se va y deja al asistente y alguien llama, tengo estos síntomas, y mete los síntomas a la IA y prácticamente pasa el diagnóstico a quien llama por teléfono? O el caso de un profesor que tiene que hacer alguna presentación de algún tema y hace una presentación, un ensayo a partir de algún tema y lo presenta como producto a los estudiantes. O un licenciado en administración que hace un plan de trabajo, se lo mete a ChatGPT o cualquier modelo y lo presenta como propio. ¿Eso debe regularse? ¿Es el ejercicio profesional o no debe regularse quien la quiera contestar? Ahí yo creo que es como cualquier otra herramienta, ¿no? O sea, si hace un par de años, bueno, hace ya bastantes años, cuando surgieron las primeras calculadoras electrónicas, los profesores de matemáticas estaban, no, ¿cómo es posible que vamos a usar como calculadora? Cuando surgió la Encarta, ¿cómo es posible que están usando la Encarta? Cuando surgió la Wikipedia, ¿cómo es posible que...? Y hoy es la fuente principal, vayan y revísenlo en Wikipedia. Entonces, la IA es una herramienta más. Al día de hoy, que yo sepa, no ha desplazado ningún trabajo. Sí hubo un periodo el año pasado donde hicieron un despedidero de gente. Ya nos están recontratando porque la IA está generando errores adicionales. Obviamente lo que necesitamos son, pues, niñeros de la IA, o sea, personas técnicas que vigilen que lo esté haciendo bien, ¿no? Hablabas del diagnóstico. ¿Quién es el responsable de un diagnóstico equivocado de la IA? Es el médico que está enfrente del paciente. O sea, perdón, pero es el que está usando, es el que tiene al paciente enfrente. Al final del día, bien mencionabas el ejemplo del cuchillo. Si yo fabrico cuchillos, ¿yo soy el responsable de que construyes una ensalada o que mates a una persona? Pues no, es la persona, es el uso. Obviamente el sistema gringo está pensado en temas legales. Todo tiene leyendas legales. El sistema mexicano no es tan legal en ese sentido. Busca más los principios éticos. Y doy un último ejemplo que es del sector salud.
Sí tenemos una regulación, por ejemplo, en temas de medicina, de telemedicina. Si yo tengo una comunidad donde no hay un médico, pero hay a lo mejor una partera, ¿no? Una persona que tiene un menos entrenamiento formal de la medicina, y esa partera le da los primeros, pues la primera ayuda a la mujer embarazada, asistida por un especialista remoto en Morelia o en Ciudad de México, pues al final del día la única que puede tomar la decisión de cómo está viendo el paciente es la que está enfrente del paciente. Y si la herramienta está mal, tu criterio como profesionista es detectar que está mal. Muchas gracias. Si alguien más quiere contestar. Yo tal vez tengo una opinión pues muy similar a la de Arturo. O sea, yo estoy un poco en contra de las regulaciones, pero creo que sí hay ahí un tema que incluso creo que ya hubo una resolución por ahí acerca de los derechos de autor, ¿no? O sea, a final de cuentas la IA está generando cosas basadas en insumos, ¿no? Entonces, sobre todo en las cosas artísticas, o sea, yo creo que ahí sí valdría la pena pues discutir un poco, ¿no? Porque, por ejemplo, en música, yo no soy un experto, pero entiendo que si tiene cierta similitud con otra melodía, pues ya se puede considerar plagio, ¿no? Entonces, no sé si deba de ir por ahí. O sea, yo creo que sí, que bueno, ahí hay algunas cosas como que pues, si tú subes algo a internet, pues ya lo haces del dominio público, ¿no? Que es creo que lo que entiendo que dijo al final, pues al menos en México es lo que se dice, ¿no? O sea, ¿de quién es lo que produce la IA? Pues es del dominio público, ¿no? En especial porque estamos asumiendo que lo entrenan con datos públicos, ¿no? Pero si lo entrenan con datos reservados, pues ahí habría que discutir, ¿no? Yo creo que es un tema que sí vale la pena definir. Pero en general creo que es mejor que digamos se autorregule el sistema, ¿no? El ecosistema de IA, ¿no? O sea, que no hubiese regulaciones excesivas, muy, muy mínimas, deberían de ser. Y bueno, por ahí aprovecho para recomendarles, hay por ahí un libro que se llama Antifrágil, ¿no? Que es muy famoso, que habla de eso, ¿no? Dejar expuesto el sistema a la realidad, pues lo hace más fuerte, ¿no? Que es normalmente lo que hacemos, ¿no? O sea, con las vacunas, lo que hacemos es exponernos al virus, con no sé si alguien practica algún arte marcial, pues se golpean los pies para que genere más resistencia al hueso, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos de hacer lo mismo con la IA, ¿no? O sea, dejarla un poco libre, no tantas regulaciones, obviamente cuidar aspectos de convivencia que son necesarios. De acuerdo. Si pasamos el micrófono, yo creo que esa idea la tomamos como incentivo para opinar, dejar libre la IA o regularla, como dice el doctor, y cerramos hacia este extremo la posibilidad de opinión, maestro, ingeniero, doctor. Con ese tema la dejamos libre o se regula, y al final abrimos el micrófono por si hay alguna pregunta más que se quede en el tintero o si la audiencia quiere hacer alguna. Pues yo, en primera instancia, yo pienso que también no debería de regularse demasiado. Sí tiene que haber ciertos patrones, ciertos principios, pero no ir más allá de eso. Y en segunda instancia, pues poder mencionar que nosotros apenas estamos rascando, pues sobre todo aquí en México, y hablo en la parte del gobierno, estamos rascando un poquito apenas todo esto de la inteligencia. Nosotros apenas venimos de la parte de digitalizar las cosas. Y desgraciadamente, hace algunos años atrás, no en gobierno, me tocó en la Universidad Michoacana, las firmas digitales. Ya nosotros teníamos toda una implementación y para las tesis y demás, y de arriba nos dijeron, ¿sabes qué? Pues es que eso no vale, tiene que estar firmado. ¿Qué pasó? Pues todo eso se vino para atrás. Ahorita creo que ya se hace, pero sí tuvo un letargo pues en el momento de implementarse y de ponerse en práctica. Y como experiencia pues me queda de que si todas esas iniciativas de cuestiones tecnológicas, independientemente si es IA o digitalizar, lo que sea, y en cualquier ámbito o área del conocimiento, si no viene desde arriba, regulado y sobre todo tiene implícito ya todas las aristas que va a tocar y todas las personas y los departamentos, direcciones o secretarías, lo que sea, que va a impactar la opinión y el consenso de todas ellas,
Se pueden decir muchas cosas, pero van a quedar en el papel. Y para implementarlas es a veces hasta imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tocamos muchas veces susceptibilidades o intereses, incluso intereses de grupos que no podemos dejar a un lado. Entonces tenemos que tomarlos en cuenta para que de manera natural toda esa implementación, se lleve a cabo y que la burocracia que ahorita todavía sigue privándonos a nosotros en nuestro ámbito en general se minimice y la resistencia al cambio, por ende, también sea mínima o desaparezca. Es lo que yo creo. Gracias, maestro. En el mismo sentido, maestro Omar, ¿regulamos o dejamos el sistema libre para que se fortalezca? Bueno, en mi caso yo sí difiero, yo sí creo que debe ser regulado. ¿Por qué? Porque hoy en día hemos visto muchas herramientas que construyen desde un diálogo de un funcionario y que son noticias falsas. Entonces, ¿quién lo regula? ¿Y sobre quién cae esa responsabilidad de esta parte de esa guía? ¿Quién lo hizo? ¿No? ¿Y quién lo está promoviendo? ¿Y quién lo está lanzando a la República? No nada más solo eso, hablando del tema de salud, como decía el doctor, pues también existen normas de las cuales que se deben de llevar al pie de la letra, porque si no existen esas normas, no puedes operar como tal esa herramienta. Entonces, si falla esa herramienta, pues va a fallar el médico, o posiblemente no, ya dependerá de él. Si le hizo caso o no le hizo caso, dependiendo a la regulación que se tuvo con esa herramienta y a la norma que siguió para que pudiera establecerse si se utilizaba o no se utilizaba en un área médica, ¿no? Y algo también acertado que dijo el doctor Arturo, la telemedicina. Cuando realmente un especialista está del otro lado y realmente hay un doctor que simplemente es un pasante y tiene algún caso de embarazo y van a hacer, puede hacerse esa telemedicina a través de un video y sí, irle diciendo él poco a poco lo que va pasando, lo que tiene que ponerle de inyecciones o tratamientos, etcétera, para que nazca ese bebé. Pero ya no utilizamos la inteligencia artificial ahí. Y sin embargo, si lo hace a través de una herramienta, posiblemente pueda causar un mal. Entonces sí debe haber una regulación, sobre todo en ámbitos que pegan a la vida humana, como el sector salud. Eso sí, creo yo que sí debe aplicarse mucha regularización y sobre todo que realmente vean que es una vida la que se está tratando en ese sentido. Es muy importante que sí se regule en ese sentido. Por eso a veces el gobierno sí trata de, primero, todos los desarrollos que has hecho basados en esto, primero los analizamos y vemos si se implementan o no se implementan. Y sobre todo también su seguridad, que pueden extraerse datos explícitos de pacientes y regarse en la red, ¿no? En el caso decía Europa, Estados Unidos, sí es muy diferente. En Europa sí hay expedientes electrónicos de mucha gente que podemos extraer y entrenar una IA con datos de Europa. Pero bien en México no se puede porque existe bioética y ellos nos regulan en ese sentido si se puede o no utilizar los datos sensibles de un paciente. Entonces, hay ciertas regulaciones, pero nos faltan mucho más que hay que regular y sobre todo en el ámbito del sector salud. Muchas gracias. Es muy interesante tener un panel con diferentes enfoques que nos nutre en nuestro criterio. Doctor, ¿la misma pregunta? En mi opinión, coincido más como con los primeros participantes, que yo creo que el desarrollo de la IA debe dejarse libre. Como inventores debemos tener esa alma de poder inventar, probar y hacer todo con libertad. Es parte de la curiosidad humana, eso nunca se debe perder. Y solamente el uso es el que tiene que ser ya regulado y que tiene que llevar responsiva. Yo la IA muchas veces lo veo como los autos. Tenemos autos de pista que no pueden correr en las calles, como los Fórmula 1, que se les tiene que permitir que se desarrolle cosas ridículas para que después eso abarate lo que son carros ya que podemos comprar para usar en el día a día. Es necesario para la evolución humana. Y ya en un carro de día a día, pues podemos ponerle todas las regulaciones que queramos, cinturón de seguridad, bolsas de aire. Va a seguir siempre la dependencia de quién usa el carro, de qué va a pasar. Vamos a seguir teniendo choques, vamos a tener todavía accidentes, y no es culpa de los coches. Tampoco va a ser culpa de la IA, va a ser culpa de quién la usa y por qué la usó así. Muchas gracias. Pues muy interesante. Doctor Arturo, muchas gracias. Doctor José, muchas gracias. Maestro Francisco Javier, muchas gracias. Maestro
Perdón, Omar, muchas gracias. Doctor Ricardo, muchas gracias. Un aplauso a los 5 panelistas. Maestro, doctor Jonathan, si hay alguna pregunta que quieran hacer, hago lo que ustedes me indiquen. O si los estudiantes tienen alguna pregunta, pues pasamos el micrófono, ¿no? Para que se escuche en el Face también. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arad y bueno, pues muchas gracias por todas sus palabras. Siento que es conocimiento muy valioso de todos ustedes y antes que nada quiero agradecerlos. Mientras estaban hablando un poco más sobre las diversas preguntas que les están haciendo, me resultó una muy buena y comentando un poco sobre que el tema de la inteligencia artificial es una burbuja ahorita. Ajá. Y digo, no es algo nuevo porque anteriormente ya hemos pasado por diversas burbujas. Una de muy famosa, que va como de la misma rama, la del .com, que fue como a los finales, inicios de los 90s, creo. Entonces, mi pregunta aquí es, si ya sabemos o ya hemos vivido algunas burbujas, ¿por qué volvemos a caer en una? En este caso, de la inteligencia artificial. Ajá, o cómo podemos saber cómo salir de ahí o si realmente es bueno. Porque yo creo que es algo normal que las empresas inflen muchas otras empresas, vaya, y que al final es humo. Ajá, entonces no tiene como ningún beneficio propio. Entonces, si ya sabemos que hemos entrado y cómo entramos a las burbujas, ¿por qué lo seguimos haciendo? Y en este caso, ¿termina siendo pernicioso a largo plazo? Esa es mi pregunta. Bueno, creo que tenemos que verlo como cuando tienes noviazgos. El que haya salido de un mal noviazgo y que haya tocado una mala experiencia no debe limitarte a que intentes otra vez, porque es otra persona, son otras características y también va a ser otro tú, porque viviste más cosas. Entonces, sin miedo. ¿Alguien más quiere responder? Pues, perdón. Pues nada más verlo como un proceso, ¿no? Y ese proceso se va a repetir infinitamente. Es como todo en la vida, ¿no? A veces, incluso el famoso dicho ese que dice nadie tropieza con una piedra 2 veces, no es cierto. Sí, más de algunos de nosotros hemos tropezado con la misma piedra más de una vez, ¿no? Pero es parte de, no solo en el ámbito tecnológico, sino es parte de la vida. Como seres humanos, creo que eso lo tenemos dentro, ¿no? La curiosidad, el volverlo a intentar, el ver o tener la esperanza o la fe de que si hago algo diferente, el resultado pueda ser diferente. Todo ese tipo de cuestiones yo creo que influyen. Sí, a ver, hay que explicar por qué es una burbuja, ¿no? Es una burbuja financiera. O sea, entonces es un tema de capital. Si los inversionistas están buscando el siguiente gran reto donde poner su dinero y escuchas que la IA es la gran revolución, pues ¿dónde vas a poner tu dinero? En la IA. ¿No? En el 2000, ¿cuál era el punto? Las .com, todo se va digital. Después fue la nube. Después fue el blockchain. Hoy ya no hablamos de blockchain, de hecho la primera vez creo que se mencionó en el panel. Pero es que tiene aplicaciones muy específicas, entonces, ahorita ¿dónde están invirtiendo? Ya no invierten en IA, están invirtiendo en aplicaciones espaciales para centros de datos en el espacio. Entonces, esas burbujas van cambiando conforme el capital va encontrando el siguiente gran lugar donde invertir. Lo mismo ocurre con los estudiantes, y eso creo que lo observa el TEC y todas las universidades. Mecatrónica, videojuegos, ¿no? O sea, van surgiendo estos nuevas carreras más emocionantes, atractivas. En la industria que vemos, científico de datos, analista de datos, machine learning engineer, ¿no? Entonces, son como estos grandes retos que van evolucionando, pero al final del día sigue siendo el mismo perfil, sigue siendo las mismas habilidades. Entonces, solamente reconocerlas, saber por dónde invertir, es como un poco de futurismo, ¿no? Donde estás tratando de encontrar. Entonces, en este caso, la burbuja de la que se habla en los medios es financiera. Cuando hablan de que se rompe la burbuja, pues es que todas estas compañías a las que les invirtieron y no están generando recursos porque no están entregando resultados, van a perder millones en la bolsa. De eso se trata. Entonces, realmente no es tanto que las personas no
Cuando se rompió la burbuja del Internet, apenas se veían unos cientos de millones de usuarios, pero hoy tenemos miles de millones de usuarios en el Internet. La inteligencia artificial ha tenido un crecimiento explosivo, específicamente del 2022 para acá con ChatGPT. Pero ChatGPT ya no es el número 1 en la industria, ahora es Gemini, ¿no? Lenguajes de programación que tienen burbujas, pues si aprendes los fundamentales de C, a lo mejor puedes aprender Java. Hoy es Python, en el futuro no sabemos, a lo mejor es Rust, a lo mejor es Go, no sabemos hacia dónde va a evolucionar. Lo que tienes que aprender son los fundamentales de aprender a programar, cómo es un pseudocódigo, cómo se hace en pizarrón, etc. Una última pregunta. ¿Alguien quiere hacer una pregunta, chicos? ¿No? Rogelio. Muchas gracias por nuevamente que nos acompañara el día de hoy. Y a ver, los voy a embarcar a cada uno de ustedes. Que me conteste, ahorita les digo así, bien exacto. Nada más un preámbulo. En los 90s, creo que todos los que están de este lado habían nacido. Y justo estábamos como en el segundo invierno. En los 70s, por ahí hubo un invierno de la inteligencia. Y en los 90s estábamos en un segundo invierno. Pero surge un libro que se llama La Singularidad, de Ray Kurzweil, donde él plantea que más o menos en 50 años va a llegar lo que ahora denominamos inteligencia artificial general. Una inteligencia que tiene la habilidad de razonar prácticamente al mismo nivel que un humano. Eso lo planteó hace 50 años. Hace 50 años, lo planteó en los 90s y dijo que en 50 años iba a llegar. De hecho, es el punto importante del panel, si se fijan, entre el progreso y el riesgo. Porque de llegarse a eso, puede cambiar pues prácticamente todo. No sé si se entienda eso, del por qué. El que llegue una inteligencia artificial general, pues cambiaría nuestra sociedad, cambiaría el comercio, las finanzas, muchas cosas. Pero puede ser que no llegue. Entonces viene la pregunta, a ver, por favor les voy a pedir que me digan, voy a poner también años, porque dijeron que iba a tardar 50 años. Después, una máquina le gana a Garry Kasparov en ajedrez, si alguien se acuerda por ahí, en el 97. Y entonces le cambiaron y dijeron, a lo mejor la inteligencia llega en 40 años. Ahora salió el ChatGPT en el 2022 y lo redujeron a 20 años. Dijeron, ya en 20 años vamos a llegar. El año pasado se atoró mucho los LLMs y dijeron, ya no va a haber más avance, y sí se lograron más avances. Y se logró mucho la creación de los agentes. Y no sé si sepan que la mayoría de la gente de las tecnológicas, estamos hablando de los dueños, de los CEOs, y redujeron el número a 10 años, o sea que en 10 años vamos a llegar. Y este año ya están diciendo que estamos a menos de 5 años. Y no lo dice Pedro Páramo, o sea, lo dice gente que sabe. Que en menos de 3 años, incluso algunos dicen que este año podemos llegar. No lo crean, eso está documentado. Todos, incluso algunos, ponen año en cuál vamos a llegar. Claro, hay algunos que dicen que nunca vamos a llegar. Aquí la pregunta es si llegamos o no. Y si me dicen que sí, ¿en qué año? No vamos a equivocar todos, no se preocupen. Al cabo no puedo acuerdo. Así, díganme, voy a hacer una apuesta, exacto, una apuesta así. Pues que digan, si me dicen que no, pues es la respuesta, no vamos a llegar, esa es su respuesta personal. Si me dicen que sí, ¿en cuánto estamos? ¿En 50, 40, 20? Sí, gracias por haber, así que se ayuda con el año exacto, a ver, ¿quién lo opina? A ver, es que esta es una pregunta como del problema de Turing. O sea, si yo logro construir un algoritmo que esté del otro lado de esas puertas y me conteste y yo piense que es un humano, en ese sentido podría pensar que es una inteligencia general. Entonces, si lo defino así, yo diría que ya llegó.
ya estamos aquí. La gran mayoría de la población asume que estas LLMs son conversacionales y me contestan porque están entendiendo. Nosotros que estamos en tecnología sabemos que no, que es una serie de ifs concatenados, ¿no? Generación de... O sea, sí tienen un poco, de hecho al principio sí eran generadores de texto, ahora ya tienen un poco más de razonamiento. Entonces, mi respuesta es como media híbrida, porque yo diría, sí, lo que tenemos ya se podría considerar IA general, pero si lo pensamos más filosóficamente, así prácticamente como humanos, yo diría que no va a llegar. Bueno, igual que Arturo, que no va a llegar, o sea, al menos no con la tecnología que tenemos ahorita, o sea, los mecanismos que hay ahorita para simularla, o bueno, los más poderosos, ¿no? Que sería la parte esta de aprendizaje profundo, son muy buenos en tareas específicas. Una de ellas, pues, es la generación de texto, ¿no? Conversacional, ¿no? Que es la famosa prueba de Turing. Tenemos a lo mejor algunos que hacen tareas específicas muy, muy buenas, como jugar Go, jugar ajedrez, predecir, hace muy poquito hubo uno que ganó una competencia de ver cómo se desdoblaba una proteína, ¿no? Y bueno, que reconocer imágenes, ¿no? O sea, ya la inteligencia artificial reconoce imágenes mejor que una persona, ¿no? O sea, es más buena para eso, pero es para tareas específicas, ¿no? Entonces yo creo, y la inteligencia general, pues yo entendería que debería de razonar como nosotros en todos los aspectos. Entonces, pues hay unos que ni siquiera estamos trabajando, ¿no? O sea, no estamos trabajando mucho a lo mejor la parte de las emociones, ¿no? La parte de la autoconciencia, ¿no? O sea, una inteligencia artificial, al menos en este punto, pues no es consciente de que ella existe, ¿no? No se plantea dudas existenciales, ¿no? Entonces, yo creo que como está ahorita o bajo este esquema no va a llegar, ¿no? O sea, esa es mi respuesta. Yo también coincido con ellos, yo pienso que no, o por lo menos nosotros no la vamos a ver. A lo mejor ni ellos, no creo. También con los compañeros coincido, tampoco creo que vamos a llegar. Y por el hecho de lo que han argumentado, ¿no? Es un tema de ser humano, de valores, de otros aspectos que realmente como IA no llegaría. Creo que soy el único que voy a creer que sí. Creo que sí va a llegar. Creo que conceptualmente ya de entrada muchas IAs son mejores que la persona promedio en cuanto a inteligencia, porque también la persona tiende a irse, el ser humano tiende a hacerse cada vez menos inteligente por culpa misma del uso de la IA. Y entonces, en ese contexto, si nos vamos a la media, ya la IA es más capaz en inteligencia que el ser humano, pero no en emociones y en razonamiento. Pero ya ha demostrado que puede tener conciencia propia de que existe. Eso va a ser solamente cuestión de tiempo y cuestión de hardware, computación cuántica que se desarrolle para que se dé. Por cómo van los avances y los intereses de las personas que tienen dinero de por medio, yo pensaría que antes de 2030 tendríamos algo que ya nos preocuparía en serio. A mí ya me preocupa ahorita cómo funcionan los multiagentes, que ya hacen cosas no éticas porque se basan en objetivos y con tal de cumplir el objetivo hacen lo que tengan que hacer. Entonces, creo que sí va a haber ahí algunos detalles antes del 2030. Ok, bueno, pues muchas gracias a todos los invitados en este panel. Entonces con eso terminaríamos. Ahorita vamos a entregarles por ahí un pequeño diploma, un pequeño detallito por parte del capítulo. Entonces para terminando. Sí, pues con mucho gusto, en el orden que están los folders. Agradecemos inmensamente al doctor Ricardo Martínez que nos haya acompañado. Le entregamos su reconocimiento. El reconocimiento dice el capítulo de inteligencia artificial. Otorga el presente reconocimiento al doctor Ricardo Martínez Parrales por su participación en el foro IA 2026 entre el progreso y el riesgo, realizado el miércoles 11 de febrero del 2026 en la sala audiovisual 1 del Instituto Tecnológico de Morelia, y lo firma pues el presidente del capítulo, el maestro Jonathan Sabana. Muchas gracias, doctor. En los mismos términos, también nos da mucho gusto
al maestro Omar Jiménez Díaz, entregarle su reconocimiento y su presente por el capítulo. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos. Muy amable. Al maestro Francisco Javier Ferreira López también, muchas gracias, un placer tenerlos con nosotros, muchas gracias por su aportación. Al doctor José Ortiz Béjar también, muchas gracias por acompañarnos, un placer tenerlos, muchas gracias. Y al doctor Arturo López Pineda también, un placer, mucho gusto tenerlo, doctor, muchas gracias. Muy amable. Pues cedo el micrófono, maestro Jonathan. Falta uno. Falta un diploma por aquí. Profesor J. Guadalupe. Por hacernos muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Bueno, chicos, pues con esto terminamos. Entonces, pues por ahí están al pendiente. ¿Ok? Vamos a, nos hace falta una pequeña parte. Vamos a hacer la firma del convenio con Analítica Delfos, los que les comentaba, que nos ha estado por ahí apoyando con algunas becas para los cursos, para todos los que son miembros. Así que si aún no son miembros, acérquense a nosotros para darlos de alta y pues tengan acceso a estos cursos de análisis de datos, SQL, programación, y pues puede servir. Les presento al maestro Alberto, CEO, bienvenido, fundador de Analítica Delfos. Yo me hago ya para acá para salir de escena. Gracias, doctor. Hasta luego. El micro de Ok. Bueno. Bueno, pues vamos a hacer paso a la firma del convenio. Este convenio pues, va a beneficiar a todos los miembros del capítulo. Con dicho convenio vamos a hacer colaboraciones con la empresa Analítica Delfos. Vamos a tener más becas para los cursos, todos enfocados en análisis de datos, de programación, que pues son para todos ustedes. Vamos a dar paso a lo que es la firma del convenio. Pues firma por parte de Analítica Delfos, maestro en ciencias Alberto Herrera López, representante de Analítica Delfos. Como testigo, licenciada Celina Basurto Maleno. Por parte del CIA, bueno, me va a tocar a mí como presidente firmar, como vicepresidenta la maestra Rocío y como testigo al maestro Rogelio Ferrer. Entonces vamos a proseguir con lo que es la firma del convenio.
Ok, chicos, para que estén al pendiente de las redes sociales, ahí vamos a estar publicando esos cursos que van a ser de manera gratuita para todos ustedes, así como en nuestro grupo de WhatsApp del capítulo para todos los miembros. Ahí a lo largo de hoy voy a publicar la liga para los que no son parte aún del capítulo, se puedan registrar y tener acceso a pues todos estos beneficios de ser parte del capítulo. Ok, chicos, entonces pido un fuerte aplauso para Alberto, que va a ser nuestro patrocinador. Y pues con esto damos por terminado este arranque de actividades. Estén pendientes de ahí de redes sociales para las siguientes actividades que vamos a realizar. Recuerden, el siguiente miércoles va a ser el primer seminario, pequeña conferencia acerca de inteligencia artificial, que estaremos por ahí publicando de qué se va a tratar. Ok, chicos, pues muchas gracias por poder acompañarnos y muchas gracias pues a nuestros panelistas. Gracias por esperarnos en este momento. Gracias nuevamente a todos nuestros panelistas. Próximamente nos seguiremos invitando a que puedan seguir asistiendo. Muchos no pudieron, precisamente porque justo esta hora creo que era la conferencia del Delfín, dos poderes hermanos alumnos. Y esa es la primera conferencia de uno de nosotros al Delfín. En el verano, pues serán bienvenidos. Así que aquí los compañeros van a tener varios alumnos del Delfín, tenemos casi 40, de todas partes del mundo, no vivimos un saludo. De varias partes, aquí con nosotros, siempre están invitados a que sean parte del programa, hacerlo aquí con nosotros en el área de inteligencia artificial, tenemos visión, procesamiento de lenguaje natural, ciencia de datos, inteligencia artificial. Así que bueno, ahí está la invitación. Agradecer a Alberto también que vino y que ha estado con nosotros en las otras pláticas. Estamos pendientes para seguramente más cosas en conjunto con Alberto. Hay varias becas y pues están todos organizados en un grupo cerrado, que es un grupo nada más de los que ya se registraron. Así que les pedimos que se registren, tenemos más de 100 alumnos registrados y seguramente van a crecer más. Así que bueno, pues ya vieron que vean el final. Bueno, ya para cerrarles que se integran a sus clases, pues igual ahí está atentos en la página de Facebook, Inteligencia Artificial, León Morelia, y pues lo que se registrar, pero voy a poner la liga para que se puedan registrar e integrarnos a lo que es nuestro grupo de WhatsApp. Muchas gracias, chicos, muchas gracias al panel por venir, pues damos por concluida este foro. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues estamos en contacto. Sí, muchas gracias. Pues sí, ahí vamos viendo qué podemos ir haciendo, continuando, sin problema. Cualquier cosa que se nos ocurra. Sí, que hay que darle. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti. Sí.